Así que son realmente importantes situaciones con las que tiene que lidiar no solamente el gobierno, sino el país. Ahora sí, le damos la bienvenida a Alberto Bengolea, presidente del PPC, candidato a la presidencia, pero habíamos empezado esta reflexión respecto a la capacidad y al referente que pudo haber sido en vida en estos 102 años de Luis Bedoya Reyes dentro del ámbito político. Alberto, ¿cómo está? Desde acá nuestras condolencias, por supuesto, es el líder indiscutible, el señor Bedoya Reyes del Partido Popular Cristiano, ha pasado por momentos buenos y malos, pero evidentemente ha dejado un legado muy importante que es muy difícil de alcanzar por cualquier otro político. ¿Cómo está, Alberto? Sí. Mónica, buenos días Fernando. Gracias por sus palabras. Buenos días, Alberto Bengolea. Por este momento. Gracias, buenos días. Ciertamente, y además solamente señalar que la familia de Luis Bedoya Reyes ha pedido que por favor no se envíen arreglos florales, que se va a mantener en estricto privado, digamos, todo lo que concierne al momento que está viviendo esta familia, y estamos seguros que eso también es parte de la decisión que puede haber tomado el Partido Popular Cristiano. Empezando con la referencia de un político de fuste como Bedoya Reyes, en una situación como esta, Alberto, como ha señalado Fernando, de discusiones que están en un nivel todavía muy pequeño, muchas veces muy mezquino, deberíamos elevar este debate y esta discusión. Ustedes no están en una situación fácil dentro de las posibilidades de las encuestas, han tenido muy poca fortuna en términos electorales en las últimas elecciones, pero ¿cuál es, digamos, el aporte que puede hacer el PPC como partido estructurado en un momento como este? El día de ayer, cuando tuvimos noticias, Mónica, dispusimos realizar actividades de campaña. Me parece que es importante honrar la memoria de Bedoya. Yo de todas maneras tu pregunta y la redirecciono a lo que fue el ejemplo que nos deja Bedoya, el legado que nos deja Bedoya, que ese podría ser tal vez el gran aporte, ¿no es cierto? Bedoya nos deja una valla altísima, porque básicamente lo suyo fue el aporte primero de una doctrina muy sólida, el entender que para hacer política es fundamental primero tener ideas, es decir, sobre qué es lo que trae la jarra para llenar otros vasos. Una doctrina muy sólida. En el caso de Bedoya, el socialcristianismo. Ayer fue muy grato para mí escuchar a tanta gente referirse a Bedoya como el líder del socialcristianismo del Perú, indiscutible. Lo segundo, a partir de esa doctrina, la brillantez de sus ideas, porque no se trata de tener unas cosas que sirven para la clase de filosofía, sino aterrizar eso en el problema concreto del dato real. En eso fue Bedoya particularmente brillante. Y lo último, en el ejercicio de la acción, porque no se quedó simplemente en el libro, en la academia, sino que además demostró con brillantez en la constituyente ser un gran legislador, y en la alcaldía de Lima ser sin duda el mejor, ¿no es cierto? Un ejecutor notable, el mejor alcalde de la historia de Lima. Y por último, y tal vez lo más importante, el ejemplo de su vida, Mónica. El ejemplo de su vida. Siempre se habla de lo que fue su gesto notable en la Asamblea Constituyente, cediendo por el interés del país una presidencia que a él le hubiera sido un adorno perfecto en su biografía, o el momento culminante cuando enfrentó a Velasco en un momento difícil en aquel monumento de Castilla, en la inauguración con su discurso, en fin. O sea, nos dio permanentemente con su vida ejemplo de todo lo anterior que hemos dicho. De manera que cerró un circuito perfecto. La herencia, el legado de Bedoya es su ejemplo. Son sus ideas, su firmeza, su calidad como estadista. Siempre pensó en las próximas generaciones, Bedoya. En sus acciones de gobierno, ahí está la vía expresa, hecha hace más de medio siglo, como si lo hubiera pensado para hoy, pero también en su palabra. Ahí están sus últimos discursos y sus últimos escritos, pensando en el Perú del siglo XXI, de mucho más adelante. Ese fue Bedoya, siempre pensando en las próximas generaciones y siendo consecuente en su conducta, intachable, en cada momento. Tú puedes voltear y puedes encontrar ahí una luz inspiradora en las actuaciones de Bedoya. Eso nos deja.
Señor Bengolea, hay un punto en la carrera política de Luis Bedoya que es importante ahora, que es su capacidad de forjar alianzas y coaliciones. Eso lo mostró en el gobierno con Fernando Belaúnde. Él fue ministro de ese gabinete primero. Pero además, en un documento reciente escrito por el hijo del expresidente Belaúnde, se hace notar que Belaúnde tuvo un roce con su propio partido el año 85, porque no querían ir a una coalición con el PPC, y por esa razón Belaúnde habría dejado de asistir a una reunión partidaria importante. Es decir, Bedoya fue un hombre que tuvo un peso político propio, pero que supo potenciar ese peso formando coaliciones. Siempre pensando en el Perú. Si tú me preguntas, Fernando, de las muchas cosas que enseñó Bedoya permanentemente en el interior del partido, ayer nos reunimos con los dirigentes a recordar a Bedoya y aquellas reuniones partidarias de Bedoya hacía uso de la palabra y no paraba de enseñar, y la hora podía pasar y pasaba la medianoche y nadie se movía. O sea, eran imperdibles esos discursos de Bedoya. Pero si tú recuerdas una cosa y te dices, ¿qué te decía Bedoya cada rato? ¿Qué tenía en la punta de la lengua? Primero el Perú. Eso te lo decía siempre, primero el Perú, después el partido, al último los intereses personales, primero el Perú. Así que esto que tú estás reseñando como un rasgo notable de su actividad política fue eso, su pensar permanentemente en el Perú, postergando sus legítimas aspiraciones personales o inclusive las aspiraciones partidarias, algo que pudo haber sido malentendido la mayoría de las veces, diría yo, sí, pero que en él fue una pérdida constante, ¿no? Del acercamiento, del escuchar al otro, del tratar de llegar a entendimientos en beneficio del país. Bueno, vamos a hacer una pausa, Alberto, y obviamente depende de la mirada que se tenga. La frustración, me imagino, para el Partido Popular Cristiano es que Bedoya nunca fue Fernando Belaúnde. Algunos lo ven como una situación equivocada, y a propósito de lo que estaba señalando, que no le permitió avanzar más, pero lo cierto es que siempre fue el referente, por lo menos en los últimos 30 años, de la política nacional. Hoy lo necesitamos profundamente para poder elevar estas discusiones y estos debates, y que sea en el entendimiento de la gente, porque lo que tenía Bedoya era una cosa clarísima, ¿no? Más allá de aspiraciones personales, partidarias o lo que fuere, aterrizaba la cosa y la gente hasta lo entendía. Ahora, lo respaldó o no lo respaldó en su momento, eso ya es parte de la historia. Vamos a una pausa, ya regresamos. Son las 8:21, estamos entrevistando al candidato del PPC, el señor Alberto Bengolea, naturalmente con motivo de esta situación de homenaje que queremos rendir a Luis Bedoya Reyes, fundador de su partido, el PPC, pero no hay mejor homenaje que mostrar la vigencia de lo que ha creado el desaparecido, y por eso queremos explorar cómo ve Bengolea las chances que tiene el PPC en la campaña en curso. Señor Bengolea, ¿por dónde ve usted que hay sectores que pueden abrirse todavía al mensaje que usted tiene de la historia de su propio partido? Primero, en el dato numérico de que hay mucha gente que no ha decidido todavía el voto. Según las informaciones que brindan las encuestadoras, hablamos de la tercera parte de la población. Según los estudios de las últimas elecciones producidos con posterioridad, se indica que el número es mucho mayor, que hay un 40 y tantos % de la población que decide su voto al final, en la última semana. Así que por ahí la campaña todavía falta mucho por hacer, ¿no es cierto? De manera tal que lo que hay que hacer es trabajar estos últimos días en poder compartir el mensaje. Ahora, en realidad, más allá de un tema de esperar que el bolsón eventual de ciudadanos decidan por un partido, por otro, o por una representación o por una candidatura, es
dejar esta situación a algo que no va a ocurrir, porque en el peor de los casos, esta probable intención de voto de la gente que no ha decidido se va en distintas representaciones. Y normalmente, también lo dice la historia reciente electoral, apuntan a lo que consideran o perciben como ganador, y usted lo sabe mejor que nadie. O sea, me imagino que la evaluación en el interior del PPC, a partir del legado que pueda dejar la doctrina del social cristianismo y del propio Bedoya, se tiene que mirar desde un punto no solamente crítico, sino ver de qué manera puede haber un golpe de timón, o sea, y por dónde está ese golpe de timón que podrían hacer los dirigentes del PPC, ¿no? Sí, no es el día que estamos en condiciones de hacer ese análisis, Mónica, te lo digo con mucho cariño, hoy estamos de luto, pero de todas maneras, ¿cómo no? Lo entendemos, pero digamos, el proceso sigue, sí, ¿no es cierto? Con todo cariño, por eso contesto, dejando indicación que hoy la disposición era hablar sobre Bedoya, pero precisamente para darle respuesta a esto, los mismos estudios a los que estamos haciendo referencia indican que normalmente a 5 o 4 semanas de las elecciones, lo que indican las encuestadoras no se repite en el proceso electoral, y hay dos fenómenos más o menos recurrentes. El primero es que quienes lideran esas encuestas se caen, está a la mano los últimos procesos electorales, el municipal de Lima clarísimamente, el último congresal también, y el segundo dato es que normalmente aparece uno que no está en la foto de un mes antes y que es el que suele crecer en los últimos días. Esto es una cosa, o sea, te pongo un ejemplo para recordarlo. Nadie tenía en la agenda los pescaditos un mes antes. En la campaña municipal de Lima, Muñoz apareció 4 semanas antes. Es decir, sí. Bueno, en el debate fue un parteaguas para Muñoz, ¿no? Exactamente. Acá también hay un debate que se viene la próxima semana. Entonces, todavía queda mucho pan por rebanar. Repito, a la lectura de la historia de las elecciones en el Perú. O sea, esto no es una cosa que estamos inventando, no, con toda tranquilidad. Pero hoy es todavía un día para recordar a Bedoya. Hoy físicamente sus restos van a recibir cristiana sepultura. Y hoy estamos todos guardando escrupulosamente el pedido de la familia que sea un acto íntimo. Sin embargo, todo el PPCismo está en recogimiento recordando esta figura maravillosa que nos ha dejado, ¿no? Y recordando esta figura que usted señala, y además lo sabemos, ha tenido usted oportunidad de estar en varios momentos con él en los últimos años, ¿cómo explicaba por lo que estaba pasando el Perú en el último quinquenio, con varios presidentes, con la mayoría de los anteriores presidentes o procesados o investigados, o lo ocurrido con el expresidente García? En fin, ¿cómo explicaba el momento en el que estábamos pasando en relación a la percepción ciudadana con esta avalancha lamentable de lavajato, corrupción, Odebrecht y todo lo demás? Esto sí me permite ligarlo tal vez entonces con un discurso que probablemente, Mónica, tú hayas escuchado en la campaña. Ha habido una progresiva pérdida de valores en la sociedad peruana. Todo esto que me acabas de mencionar tiene su origen en un problema de pérdida de valores en la sociedad que tenemos que recuperar de alguna forma. La pérdida de principios en la calle, en la escuela, en la casa. La necesidad de que esto se recupere, a fin que podamos partir otra vez de criterios meritocráticos que también se han perdido en el Perú, ¿no es cierto? Y que eso se transforme por el tema electoral y luego político. Es decir, la pérdida de valores. Por eso es que yo insistí en la campaña una y otra vez en este tema, que es una de las cosas que él sentía, ¿no es cierto? La necesidad de recuperar valores, que se está perdiendo valores tradicionales, de la familia, la importancia de la capacidad de trabajo, del sobreesfuerzo, de escuchar al otro, de tender puentes, o esto de lo que conversábamos hace un instante. Esto en política, ¿en qué se traduce? En la capacidad de renuncia, de escuchar a los demás, de establecer pactos que piensen en la mayoría, como él decía, pensando en el bien común, ¿no es cierto?, que es el bien de todos y no de algunos. Esa posibilidad de ceder precisamente pensando en ello. Todo esto resumido en lo mismo: falta de valores. Hemos ido deteriorando poco a poco como colectividad, y eso tenemos que recuperarlo si lo que queremos es buscar un cambio de fondo en todas las cosas, ¿no? Señor Bengolea, quería preguntarle algo respecto del carácter cristiano
cristiano del PPC, porque si bien inspirados en la doctrina de la Iglesia, la doctrina social de la Iglesia, ustedes nunca han sido un partido confesional, lo que quiere decir que hay miembros que no son católicos, pero que asumen una cierta inspiración. Y eso es una diferencia respecto de ciertas tendencias que se están haciendo notar de confesionalizar la vida política y de desconocer el carácter laico del Estado. ¿Quisieran explicarnos, por favor, cuál es la posición de su partido frente a este tema? Esta fue una lección de Bedoya permanente también. No solamente el Perú es un país laico, sino además la doctrina social cristiana, y por tanto nuestro partido no es confesional, lo explicó Bedoya más de una vez. Nos basamos, nos inspiramos en el conocimiento maravilloso que surge de los evangelios, inclusive, ¿no es cierto? La doctrina social cristiana funda sus principios últimamente en los evangelios, ¿no es cierto? Esto que inspiró a León XIII para finales del siglo XIX a escribir la Rerum Novarum, y que de ahí se repitió en diferentes encíclicas sociales. Esto recibió el enriquecimiento desde otros puntos de una serie de elementos más. Por ejemplo, la posguerra aportó el concepto de la economía social de mercado gracias al gran trabajo de gente encabezada por Erhard, por Müller Armat, en ese gobierno de Konrad Adenauer, que se sumó porque interpretaba perfectamente los principios social cristianos que ya estaban en la antropología cristiana. Pero eso no hace que el partido sea confesional. Yo pongo siempre este ejemplo. Cuando yo entré al PPC, mi primer jefe del PPC era un querido amigo de religión judía. Él era judío, yo era cristiano. De manera tal que lo que hace es reconocer estos principios fundamentales, el respeto a la dignidad humana, la búsqueda del bien común, la opción preferente por los pobres, y a partir de eso, como decía el propio Bedoya, aterrizas planes de acción, aterrizas programas de gobierno para tener siempre actualizado un plan de gobierno listo para servir a la colectividad, pero lejos de principios religiosos. A cada uno se le respeta su religión. Bueno, mezclar religión con política es una mala idea normalmente. Ciertamente, es una mala idea porque son dos cosas completamente diferentes que pueden basarse en una inspiración determinada, pero si las determina podemos llegar a situaciones muy complicadas de polarización, que es lo que vemos el día de hoy. Alberto Bengolea, muchísimas gracias por estar con nosotros. Desde aquí nuestra condolencia a la familia, por supuesto, del patriarca del PPC, Luis Bedoya Reyes, y ojalá sirva de inspiración para estas discusiones y debates políticos que tienen que tener agudeza, por cierto, pero sobre todo altura y conocimiento. Muchas gracias. Vamos a una pausa, titulares, y volvemos.